Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a hablar sobre la seguridad social, pero vamos a hablar desde el punto de vista histórico, cómo ha pasado este sistema, cómo ha nacido, cuál ha sido su origen, especialmente en América Latina y también en la República Dominicana. El 15 de febrero de 1819, en Angostura, en Venezuela, el prócer de la independencia, Simón Bolívar, dijo al referirse a la integración de América Latina: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Fue la primera vez que se habló sobre seguridad social y lo dijo Simón Bolívar. Luego no volvió a especificar ni a detallar lo que él entendía por seguridad social. Sin embargo, históricamente fue Simón Bolívar el primero que habló en América Latina sobre seguridad social. Es la primera vez que un político se refirió a la seguridad social. Sin embargo, no se conoce la implementación de este sistema en esa época. La evolución va desde las rudimentarias manifestaciones como las mutualidades, en las cuales el trabajador busca dividir los gastos emergentes de la realización de un hecho natural: nacimiento, enfermedad, muerte, etcétera, a través de la constitución de un fondo económico. Las mutualidades fueron muy importantes en todas partes del mundo. Luego siguió el seguro privado, en la que la noción de aporte, equilibrio económico e indemnizaciones está ya perfilada. Para los seguros sociales, en lo que el factor de lucro que había caracterizado a los seguros privados desaparece. En los seguros sociales, toda persona presta servicios a otra. Llega después la seguridad social, donde, sin individualizarse a los beneficiarios, ni le corresponde el siniestro, la sociedad responde por todos los riesgos de la vida humana. ¿Qué fueron las mutualidades? Las mutualidades es un régimen de prestaciones mutuas que sirve de base a determinadas asociaciones, en la cual varias personas unidas por intereses comunes los atienden mediante las aportaciones económicas y en especie que hacen para cubrir los riesgos o necesidades que afectan a todos ellos. Entre las mutualidades tenemos la colegia romanos, las guildas, la cofradía gremial, las hermandades y montepíos y las cajas de comunidad. En esa época también apareció el seguro privado. El seguro privado es un contrato por el que alguien se obliga, mediante el cobro de una prima, a indemnizar al daño producido a otra persona y a satisfacerse un capital, una renta y otras prestaciones convenidas. Vamos a hablar un poco del seguro social. El seguro social es el conjunto de disposiciones legales de carácter asistencial que, inspirándose más o menos en la institución del seguro privado,
ha sido dictada para procurar a los trabajadores económicamente débiles y a sus familiares una protección, una seguridad contra trastornos que suponen la pérdida o la disminución de la capacidad laboral por un aumento de sus necesidades debido a las vicisitudes de la vida humana. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del seguro social en la República Dominicana. El trabajador dominicano en los años 45-46 del siglo pasado vivía en las peores condiciones infrahumanas que ha existido en toda la historia americana. Trabajaban más de 12 horas al día por salarios de verdadera miseria. Los azucareros, los obreros azucareros del Central Romana y en San Pedro de Macorís, organizados y dirigidos principalmente por Mauricio Báez, se declararon en huelga por una serie de reivindicaciones, entre ellos la más importante era un justo aumento salarial. Fue la primera actividad que hicieron los trabajadores durante toda la dictadura de Trujillo, desde 1930, y estamos hablando de los años de 1945 y 46. A partir de la huelga general de enero, los trabajadores azucareros y no azucareros organizados en gremios comienzan a hacer protestas y algunas que otras importantes huelgas, conllevando a la formación del Congreso Obrero Nacional del 24 de septiembre de 1946, organizada por la Confederación Dominicana del Trabajo, la CDT. Este movimiento, encabezado por el líder sindical Mauricio Báez, logró reducir a 8 horas la jornada del trabajo. Mauricio Báez, el gran líder sindical, tuvo preso, después fue asilado, se fue a vivir a Cuba, donde fue asesinado por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 17 de marzo de 1947, la sociedad dominicana recibió con gran alegría la publicación de la ley 1376 relativa al seguro social obligatorio, facultativo y de familia para cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Con la promulgación de esta ley, se creó la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Quiere decir, el seguro social en la República Dominicana se debe a la gran huelga que hizo Mauricio Báez en la 1945-46 en la parte este del país, específicamente en La Romana y en San Pedro de Macorís. A la acción de Mauricio Báez y otros líderes sindicales de la época, debemos el nacimiento del Seguro Social Dominicano. Esta ley se inspiraba en principios del sistema alemán de seguridad social. Con dicha ley se pretendía dejar atrás décadas de precariedades sanitarias y la inexistencia de un régimen previsional, o sea, de pensiones. La Caja Dominicana de Seguros Sociales fue concebida con el propósito de cubrir los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte del trabajador dominicano. En esto ahora vamos a referirnos un poco a las pensiones en la República Dominicana. Vamos a hablar un poco de historia para entender más de dónde vienen las pensiones en la República Dominicana. El término pensión en nuestro país surgió a partir de 1846, cuando se promulgó la ley número 79 del 16 de mayo de ese año,
que asignaba una pensión a los militares inválidos por acciones de guerra o por tener 60 años de edad o 40 años de servicio activo y establecía un monte de piedad para las viudas y huérfanos de los militares que murieran en servicio. Quiere decir, las pensiones nuestras vienen desde 1846. En 1909 se promulgó la Ley 4897 del 24 de julio sobre pensiones, en la cual se especificaba el tipo de persona que podía recibir una pensión del Estado, las condiciones que debía cumplir la misma para obtener la pensión y los trámites necesarios. Para 1920, el gobierno militar norteamericano dictó la orden ejecutiva número 456 del 16 de abril de 1920, llamada Ley de Pensiones de 1920, o la Ley de Jubilaciones, en la cual se concedían beneficios para esta a todos los oficiales y empleados de la República Dominicana, incluidos los pagados por el Tesoro Nacional, que cumplieran los requisitos establecidos. Cabe destacar que las solicitudes de pensión debían ser tramitadas a través del secretario de Interior y Policía. Con la ley número 62 del 26 de diciembre de 1930 se creó una comisión especial interpretatoria de diputados y senadores llamada Comisión Especial de Jubilaciones, facultada para hacer una minuciosa y amplia investigación de todas las solicitudes de jubilaciones aprobadas por el Congreso hasta esa fecha, de acuerdo a las leyes de jubilación vigentes. En 1943 se promulgó la ley número 168 del 30 de enero de 1943 sobre concesiones de pensiones del Estado, en la cual se especificaba que ninguna persona podría recibir una pensión del Estado sino en virtud de una ley especial en la cual se indicara el nombre del beneficiario. De igual forma, se indicaban los casos excepcionales donde la ley no tendría vigencia, tales como pensiones otorgadas bajo la aplicación de la ley sobre retiro militar número 17 del 4 de noviembre de 1930, la ley de retiro de la Policía Nacional número 118 del 25 de mayo de 1939, la orden ejecutiva número 145 del 5 de abril de 1918 y la ley orgánica de enseñanza pública y sus modificaciones. Con la ley número 1316 del 29 de diciembre de 1946 sobre pensiones civiles del Estado, se le otorgó al presidente de la República la facultad de conceder pensiones vitalicias del Estado con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos y a los funcionarios y empleados que cumplieran con los requisitos establecidos por esa ley. De igual forma, se indica que las pensiones sobre casos no previstos por la ley 1316 solo podrían ser concedidas por el Congreso Nacional y que las pensiones relativas a los cuerpos militares y policiales y a los municipales se regirían por las leyes especiales correspondientes. También se estipuló que las solicitudes de pensiones debían ser elevadas al presidente de la República por vía del jefe del departamento donde el peticionario hubiera prestado su servicio. Mediante la ley número 4291 del 25 de noviembre de 1955, se modificó el artículo 6 de la ley 1316 sobre pensiones civiles del Estado en lo relativo a las solicitudes de pensiones
llegarían al presidente de la República por conducto de la Secretaría de Estado de Finanzas, acompañado de todos los documentos y certificaciones pertinentes. Con la ley número 5101 del 20 de marzo de 1959 se dispuso pensionar a los expresidentes constitucionales de las repúblicas y a las viudas de estos, respectivamente. También en 1959 se promulgó la ley número 5185 del 21 de julio de 1959 sobre pensiones civiles del Estado, con la cual el presidente de la República podía conceder jubilaciones con pensiones vitalicias del Estado a todos los funcionarios o empleados públicos que tuvieran residencia y domicilio en el país y que cumplieran con los otros requisitos establecidos. Para el año 1970, con la ley 45 del 30 de octubre de 1970, se modificó el artículo 1 de la ley 5185 del 31 de julio de 1959, agregándole un párrafo donde se establecía que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado se nutría con el aporte anual hecho por el gobierno de la ley de gastos públicos de cada año y con un 2% de los sueldos de los funcionarios y empleados civiles que percibieran más de 400 pesos mensuales y con el 1% de los que ganaban menos de esa suma. Dichos recursos fueron deducidos por la Tesorería Nacional y depositados en el indicado fondo. Estos son datos históricos sobre las pensiones o jubilaciones en la República Dominicana. La mayoría de esto fue durante la dictadura de Trujillo y sabemos lo rígido que era el Estado dominicano en cuanto a esto. Esto es una breve historia de las pensiones y las jubilaciones en la República Dominicana. Sobre esto continuaremos tratando, dándole seguimiento a la historia de las pensiones dominicanas. Como ustedes podrán ver, casi todo estaba limitado a los militares y funcionarios del Estado dominicano. Continuaremos dándole seguimiento a este tema del seguro social y de las pensiones y jubilaciones en la República Dominicana. Muchas gracias por su atención.